Hay pocas cosas que me gustan más que empezar un show y que empiece tipo, esto está inspirado en hechos reales. En un show o en una película, eso hace que yo me enganche profundamente porque mi cabeza es como, esto va a estar buenísimo. Y estaba viendo un show que era inspirado en hechos reales recientemente en Apple TV que se llama The New Look y es el nuevo look en español. Les voy a dejar el link aquí abajo en la descripción del podcast y es sobre la historia de Dior y Chanel al final de la Segunda Guerra Mundial en París. Y el show empieza con una frase súper linda que es: esta es la historia de cómo las creaciones devolvieron el espíritu y la vida al mundo. Y ahí empiezan los episodios. Pero les quiero contar de una escena y les quiero narrar básicamente una escena de, me parece que es el episodio 5 y el 6. Hay partecitas en el 5, hay partecitas en el episodio 6. Porque es una descripción espectacular de lo que significa un estilo y un tipo de admiración intelectual. Y en este caso es la historia de cómo Dior, Christian Dior, el hombre, logró conseguir como 68 millones de francos al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando lo que no había era plata ni telas, para empezar su propio atelier, que fue básicamente el principio y la razón por la que hoy en día conocemos la marca Dior a nivel global de la manera en la que la conocemos. Entonces, en este show, Dior es solo un empleado que trabaja adentro de otra de las casas de moda más importantes de París, pero él no es una marca ni es un líder por sus diseños todavía de la manera en la que lo terminó siendo. Y en esta escena, Dior está sentado en una reunión con Marcel Boussac. Marcel Boussac fue el inversionista que le dio el dinero y este señor era conocido como el rey del algodón porque era uno de los empresarios que controlaba básicamente mucha de la industria del algodón en toda Francia y era una de las personas también más ricas de toda Francia. Y esta escena empieza con Boussac diciéndole: hace 25 años lancé una revolución con la introducción de algodón de color y esto me hizo el rey del algodón. Y tienes que entender que solo lo vas a lograr este nivel de éxito si tienes tus propias ideas. Y le dice a Dior: yo no sé cómo hacer un vestido, pero sé hacer plata. Y me dijeron que tú eres quien necesito porque escuché que eres muy determinado. Y le hace una oferta a Dior, a Christian Dior, de manejar Philippe y Gaston. Y en esta conversación, no sé qué tan real o factualmente histórica es, pero en este momento Christian Dior acababa de ir a buscar a su hermana que estaba regresando de un campo de concentración en la estación de tren cuando literalmente los nazis están saliendo de París. La ocupación nazi se está acabando después de 4 años. Un momento, ya se imaginarán, el escenario y el entorno en el cual está basada la serie es de extrema tristeza. Y cuando fueron a recoger a las primeras personas que sí lograron regresar de los campos de concentración, todo el mundo llevó este tipo de flor, creo que eran lilas. Y entonces Christian le ve que atrás de Marcel Boussac había un ramo de flores y queda viendo las flores y se queda en blanco porque eran exactamente las mismas flores que él acababa de llevar a la estación. Y su respuesta a esta propuesta, que era básicamente ser el jefe de otra marca que de por sí era algo súper grande para su carrera profesional y algo impresionante que le estaban ofreciendo, tener el control de esta marca y de este atelier, él le contesta en verdad con preguntas. Estaba súper triste, Christian, y le dice: me pregunto a mí mismo, ¿cómo vamos a seguir adelante? ¿Cómo les vamos a perdonar? ¿Cómo nos perdonamos a nosotros? Siento que no hay esperanza en ningún lado. Y Marcel Boussac le dice: ¿qué hacemos? Y Dior le contesta: dame mi propia casa de moda, dame mi propio atelier, porque es la única manera de transformar este dolor del corazón en un retorno a la alegría. Y le dice: las personas necesitan sentir de nuevo, necesitan volver a soñar, necesitan volver a vivir, y nosotros podemos crear un mundo nuevo para ellos. Deberíamos construirles un jardín hermoso. Y saca una carpeta llena de sus dibujos de vestidos y le dice: creo que estas son algunas de las semillas. Y Boussac le responde: nunca he escuchado a alguien hablar así. Dime más. Y más adelante, en otro episodio, para presionarle y un poco como que estaba tratando de convencerle de que diga que sí a Christian Dior, Boussac le dice: tengo un deseo inquebrantable de convertir tu visión en una realidad. Es poco usual que yo sienta esperanza, pero de alguna manera tú lo lograste. Dior eventualmente acepta y así es como consigue esta cantidad de dinero que usó para empezar su propio atelier, su primera casa de moda, que ahora conocemos como una de las marcas también más famosas de la moda francesa.
Y hay estos historiadores de la moda que tienen unas citas que también les quiero leer con respecto a lo que Dior procedió a crear dentro, especialmente la primera colección, que era este nuevo look, que representaba y era un símbolo de este nuevo deseo de vivir después de la guerra y después de 4 años de extrema pobreza y escasez y tristeza. Y hay estas citas que dicen: los vestidos que Dior empezó a crear eran como flores renaciendo entre cenizas. Logró encontrar telas y creó estos vestidos opulentos, increíblemente elegantes, para cerrar un capítulo de 4 años de escasez profunda, porque él quería sanar a las mujeres y restaurar sus ganas de vivir. Y hasta para las mujeres que no compraban los vestidos, sino que solo los veían en las revistas, él les empezó a dar alegría y belleza. Y me encanta esta historia, esta escena que es muy obviamente creada cinemáticamente y no sabemos qué tan verdad será o qué tan exactamente sucedieron las cosas, pero sí es verdad que Bussac le dio la inversión de dinero a Dior y fue la razón por la que todo sucedió. Pero me encanta este contraste de cómo Bussac, siendo una de las personas más ricas de Francia y un textilero tipo de fábricas y de como que estos galpones gigantes y de una tienda de ropa de algodón, terminó creyendo en esta visión de Dior, tanto así que en ese momento le dio una cantidad de dinero gigantescamente alta, que era como que, ¿cómo lograste conseguir esta cantidad de dinero? Y es ese contraste de que Dior no llegó a esa reunión o a esa presentación con un Excel, no llegó con una presentación numérica, no llegó con unos patrones tipo probándole de que sabe coser. Llegó con una visión tan profundamente conmovedora, tan imperfecta, tan real y tan conectada emocionalmente, y así es como comandó admiración intelectual, no por probar lo que sabe, sino por probar cómo piensa, por demostrar cómo ve él la moda y el rol que tiene la moda en el mundo, en la ciudad, en la historia, este contexto muchísimo más grande. Dior llegó a esa reunión a hablar del impacto, del impacto, del impacto, del simbolismo, de las emociones, y esta es una manera como Bussac le contesta, le dice: nunca he escuchado hablar a alguien así, dime más. Es esa chispita que eres capaz de generar en alguien cuando desarrollas ideas y cuando desarrollas maneras de hablar de lo que haces, maneras de vender. Lo que estaba haciendo Dior era vender. Él estaba vendiendo su visión por 68 millones de francos. Y en esa reunión él logró venderla no a través de un lado lógico, no a través de un lado numérico, que obviamente tenía que estar ahí y tenía que estar chequeado, ¿verdad? Obviamente Dior sabía coser y sabía manejar las personas y tenía la parte teórica y tenía la experiencia y había estado en ese mundo de moda. Obviamente ese lado lógico de el producto estaba ahí, ¿verdad? Que tiene que ver con la calidad de lo que vendes y tiene que ver con lo que incluye y tiene que ver con los costos y tiene que ver con estrategia y tiene que ver con el equipo, y son todas estas partes más numéricas y planificaciones y etcétera. Y obviamente para saber vender tienes que tener eso en ese lugar. No tienes que tener eso pensado y desarrollado y también seguir mejorando. Pero sin embargo, lo que comanda verdadera admiración intelectual y es esa chispa que te permite entrar al corazón de una persona, no va a venir de cosas lógicas, va a venir de tu manera de pensar. Y una de las preguntas que más recurrentes me hacen todos los jueves de preguntas y respuestas en Instagram, ya llevamos un par de meses haciendo eso, estoy amando esa tradición, me levanto todos los jueves tan emocionada de ver sus preguntas, contestarlas, de seguir desarrollando estos temas, y la verdad es que las preguntas se están poniendo cada vez mejores. Y una de las cosas que se me ocurrió es empezar a elegir algunas de ellas para empezar a guardarlas aquí en el podcast y volverle como este segmento para ir mucho más profundo, porque obviamente en historias de Instagram no solo desaparecen en 24 horas, sino no puedo ir al nivel de profundidad del que quisiera. Y hay una pregunta que vinimos a contestar hoy, porque se repite literalmente de 10 a 20 veces cada jueves, y es: Isa, ¿cómo me diferencio en lo que hago? ¿Cómo empiezo mi negocio o mi empresa o mi presencia digital sin terminar haciendo lo mismo que todo el mundo, sin terminar sonando como todo el mundo? Así que hoy les voy a dar
pasos puntuales y accionables que van a poder implementar hoy mismo para empezar a desarrollar estos músculos y este entorno interno, que es un entorno interno que tu cerebro empiece a funcionar y empiece a nutrirse de un punto de vista diferente, único y auténtico. Y yo sé que cuando tienes una empresa digital o quieres empezar un producto, tienes un sueño, tienes una visión, es muy fácil caer en una guerra interior que dice, esta idea no es suficientemente buena, o esta idea de que se te ocurre algo, empiezas a crear un pedazo de contenido, empiezas a crear un episodio del podcast e inmediatamente se te viene, no, esa persona ya hizo eso, no, la otra persona ya hizo eso, no, yo ya vi un tutorial de esto, no, yo ya vi a otras personas que lo hacen mejor. Y empiezan a haber muchas ideas, muchas historias súper grises, pero muy intrusivas. Es muy fácil caer en ese rollo hoy en día con redes sociales, de empezar a, uno, compararte con más personas de las que alguna vez ni siquiera has conocido, solo porque tenemos acceso a ellas a través de redes sociales. Y se puede convertir en un entorno de tu cerebrito y de tu corazón muy tóxico para crear, porque empiezan a ver tantos ejemplos que ya viste, empiezan a ver tantas ideas que ya viste a otras personas hacer y empieza a sentirse como que la competencia es altísima, porque lo más probable es que tu feed y tu algoritmo de Instagram, si yo entro a tu cuenta de Instagram, lo más probable es que yo me voy a topar con mucha inspiración de lo que tú quieres hacer. Obviamente hay ese lado hermoso de redes sociales que nos permite ver a personas hacer cosas que tal vez no se nos habían ocurrido. Se nos puede prender el cerebro, nos pueden dar ideas y también nos pueden dar mucha evidencia de que existe, de que es posible, de que hay personas que no solo lo están logrando, sino personas con las cuales tú te puedes identificar y te sientes cercana, y tal vez es ver a mujeres, tal vez es ver a una persona de cierta edad igual que tú, tal vez es ver a una persona que ha atravesado por algo igual que tú, y eso crea esta cercanía muy inspiradora que puede ser tan productiva, y a mí personalmente me cambió la vida, porque yo no sé si hubiese soñado con ser una mujer con libertad financiera si no hubiese visto eso a través de redes sociales y gracias a redes sociales. Pero después está el otro lado del péndulo, cuando se empieza a volver un poco extremo y se empieza a volver un poco tóxico, en el cual tu cabeza empieza a reconocer como, no, ya todo el mundo hizo esto y ahora ya no hay espacio para mí. Aquí es donde también les recomiendo, si estás pasando por algo así, escuchar el episodio que está un par de episodios antes de este acerca del mercado saturado. Creo que ese episodio se va a complementar bastante bien, pero en este específicamente vamos a hablar de cómo hablas de lo que haces y de tu manera de explicar, de tu manera de vender, de tu manera de describir, de las palabras que usas y cómo podemos empezar a cultivar una capacidad de comunicación en los negocios que resalte y que sea memorable. Y entonces lo primero es que sepas y reconozcas que esa guerra interior de, pero tal persona ya hizo eso, pero ya no hay espacio para mí, pero el mercado está saturado, pero esta idea no es original, pero de ley hay otras personas que ya lo hicieron, pero como si ya hay 800,000 journals, ¿por qué el mío sería especial? Y lo primero es reconocer que es extremadamente normal. Literalmente, de los miles de clientes con los que yo he trabajado, probablemente el 99% en algún momento han sentido eso. Y entonces, lo primero es solo reconocer que el entorno digital y tecnológico de este momento en el mundo es la primera vez que está así de denso, tenemos tan fácil acceso y no hemos evolucionado para procesar y verdaderamente integrar, tener tanto acceso a tantas personas alrededor de tantos lugares en tantas diferentes partes del mundo. Antes, cuando no habían redes sociales, tú lo único que veías era lo que estaba pasando en el lugar en el que vivías, ¿verdad? Y si tú veías tal vez un restaurante de comida vegana y tú querías un restaurante de comida vegana, tenías un punto de comparación, pero lo más probable es que no tenías acceso a probablemente 2,000 puntos de comparación como lo podemos hacer hoy. Y entonces el primer punto es saber que esa capacidad para comandar admiración intelectual, como ese momento en el que Dior crea ese interés tan profundo en Marcel Boussac, ese momento en el que alguien te dice, wow, nunca lo había visto de esa manera, nunca me lo habían explicado de esa manera, nunca me habían usado un ejemplo de esa manera, nunca me habían generado interés sobre ese tema de esta manera. Eso es algo que yo le llamo, y me inventé este término para
poder verdaderamente describir lo que sucede y la razón por la cual las personas te compran de una manera magnética. Esta es una de las razones y las maneras más fáciles de comandar ventas y de atraer ventas desde un lugar de que las personas te pidan que les vendas cosas, ¿ok? Y viene de la admiración intelectual, que viene no de qué vendes, viene de cómo vendes, de cómo hablas, de cómo te comunicas, de cómo te expresas, y obviamente eso se origina de cómo piensas. Y el segundo punto es que hay ya un nivel muy estable de pensar y muy confiable en el cual tú ya puedes recaer y eres tú siendo tú pensando como tú y tú conectado con tu esencia, tu personalidad, tus gustos, tus preferencias, tu humor, tus anécdotas, tus historias, tus emociones, tu luz, tus sombras, tu luz, tu sombra, tus fortalezas, tu magia, tanto como tus debilidades, tus caídas, tanto como tus levantadas. Hay esta combinación matemáticamente irreemplazable e irrepetible de todo lo que eres tú y cómo llegaste a este momento de ser tú. Y una de las peores cosas que podemos hacer para cuando estamos tratando de comandar más admiración intelectual y de desarrollar una voz memorable es caer en la persecución de tendencias, de esta sensación de, pero yo vi a alguien en Instagram vender maquillaje de esta manera y porque le está funcionando, ese es el camino del éxito. Es que yo vi a tal persona vender journals de esa manera, esa tiene que ser mi estrategia. No, es que yo vi a tal persona vender aretes de esta manera y de este color y de este tamaño y entonces yo debería hacer esto. A nivel de contenido es muy fácil caer en eso y es hasta subconsciente y es una cosa de que ves a muchas personas haciendo un estilo de TikTok, un estilo de Reel, un estilo de post inmediatamente te crea esta sensación de que para poder pertenecer, para poder ser exitosa tienes que hacer exactamente lo mismo, en el mismo estilo, de la misma manera, con las mismas palabras que otras personas. Es un instinto de solo querer pertenecer y de no arriesgarnos a quedarnos fuera de algo, a quedarnos fuera de una tendencia, a quedarnos fuera de cierto nivel de atención, a quedarnos fuera de algo cool que está sucediendo. Y entonces, primero hay que reconocer que eso es muy normal, pero que para crear una empresa verdaderamente memorable, no podemos confiar en las tendencias, porque las tendencias, y las tácticas y estas cosas súper como momentáneas y que duran poco tiempo, no son tan confiables, porque tú no puedes construir cimientos estables sobre algo que todas las semanas está cambiando, ¿verdad? Igual que con la ropa o con nuestra salud, es súper peligroso caer en ese rollo y en esa montaña rusa de como que ahorita está de moda el pudín de chía, mañana está de moda el kale, pasado mañana está de moda la leche de almendras, pero 2 meses después la leche de almendras es mala y entonces ahora, y solo perseguir ese constante hype. Y en redes sociales, obvio, una de las gasolinas más grandes de redes sociales se podría decir que es ese hype. Y entonces lo primero es reconocer que para construir esa voz memorable no lo vamos a poder hacer a través de solo basar todo en tendencias. No estoy diciendo que las tendencias son malas, no estoy diciendo que si las has seguido estás mal, para nada. Tienen su lugar, si te estás divirtiendo perfecto, si te están funcionando perfecto. Estamos hablando más del macro, de cómo cultivar una voz memorable, que es algo que toma tiempo, pero es algo que requiere de acciones puntuales en el día de hoy. Y la pregunta que siempre me hacen en Instagram es, Isa, ¿cómo me diferencio? Pero esa pregunta es muy poco productiva y se puede convertir en algo muy frustrante, porque cuando hacemos esa pregunta desde ese lugar estamos diciendo, no me veo diferente, no me veo única y quiero encontrar una manera de resaltar. Y eso está viniendo desde una noción de no me reconozco única, no me veo única, no creo que tengo algo único que decir. Y por ende está buscando un atajo. Esa pregunta está buscando un atajo, una respuesta fácil, una curita que aplicar para solo poder resaltar momentáneamente. Y muchas veces, obvio, en redes sociales tiende a haber mucho esa adicción a la gratificación inmediata de tipo, dime cómo diferenciarme hoy para que mañana esté la fila de clientes y pasado mañana me sienta suficiente y bien. Y en las empresas no funciona y mucho menos en los negocios digitales eso no va a existir. Algo mucho más productivo, mucho más estable, mucho más sostenible va a ser estar caminando el camino más largo, porque ese es el camino más eficiente al final del día, que te permite construir un verdadero patrimonio
de ser memorable, un verdadero patrimonio de historias, un verdadero patrimonio que sigue creciendo de espacio en los corazones y en los cerebros de las personas. Cuando tú entras y cuando tú estás tratando de vender algo y quieres lealtad de tus clientes o quieres que tu marca sea reconocida, lo que en verdad estás tratando de hacer y lo que estás diciendo es que quieres que te dejen entrar a su casa, y eso no se puede apurar. Los procesos de venta se tienen que respetar y se tienen que honrar y se tienen que trabajar, no vienen gratis. El peor error que tú puedes hacer si quieres vender más en redes sociales es buscar un atajo y esas curitas para aplicar solo por resultados inmediatos, pensando que eso te va a hacer sentir suficiente o te va a hacer finalmente tener la medalla para como que presumir al resto del mundo. Porque eso resulta en una búsqueda de gratificación inmediata, lo cual es lo contrario a una verdadera estrategia a largo plazo y éxito a largo plazo. La mejor mentalidad para los negocios es siempre la gratificación retrasada. Y entonces la pregunta la queremos empezar desde un lugar de ¿cómo hago para enseñar mi esencia, que ya es memorable, que ya es única, que ya es original? Entonces quiero que reconozcas que tú ya tienes estas pinturas adentro de ti, como estas acuarelas, esta combinación de pinturas y de colores que son completamente únicos para ti. Y cuando estás preguntando cómo ser más memorable, lo que estamos preguntando es ¿cómo puedo hacer para transmitir lo que ya es original dentro de mí? Y cuando le damos la vuelta a la pregunta de, por favor, alguien dígame qué tengo que hacer para que me diferencien, a decir qué acciones puedo tomar para cultivar más de mi originalidad, para cultivar más de mi manera única de pensar, para cultivar más y subirle el volumen a todas las maneras en las que ya soy única, a todas las maneras en las que ya pienso de una manera diferente, a todas las maneras en las que yo ya soy original, en todas las maneras en las que yo ya tengo un humor súper peculiar y distintivo a mi personalidad, a mi historia. ¿Cómo puedo hacer para despertar y subir el volumen a mis anécdotas, a mis historias, a mis preferencias, a mis gustos? Y esa pregunta nos lleva más a ¿qué te está bloqueando de enseñarte imperfectamente tú en redes sociales? Y entonces, cuando me están preguntando cómo hago para ser más memorable y cuando hacemos la pregunta de cómo diferenciarnos, no podemos ir a comprar originalidad en una tienda. No hay un lugar en el cual puedes conseguir una respuesta a eso ni una estrategia, y no se puede copiar. No hay una persona en este mundo que te va a decir haz esto, esto y esto y tu marca se va a diferenciar de manera sostenible. El lugar más estable y sostenible para encontrar lo que te va a diferenciar va a ser dentro de ti. Va a estar en tu esencia y va a estar en tu historia. Y la pregunta que tenemos que hacer es ¿cómo hacemos para subirle el volumen y básicamente regarla, demostrarla, sacarla y permitir que las personas lo prueben? Y entonces este segundo punto se trata de que ya eres original, ya eres diferente, ya tienes una esencia completamente única y distintiva. Y ahora la pregunta es ¿cómo podemos cultivar que se te facilite acceder a eso, que se te facilite respetar eso de ti? Porque uno de los problemas de solo estas creencias de historias grises que nos dicen eso no es suficiente, eso no es suficientemente profesional, mi manera de hacer las cosas no es suficientemente seria, nadie me va a tomar en serio, nadie me va a respetar, nadie me va a aplaudir si yo enseño estas partes más íntimas y más que están dentro de mí. Pero la respuesta es que tus clientes también son seres humanos imperfectos y la única manera de mover algo, una fibra dentro del corazón de alguien, va a ser con una honestidad de una fibra también dentro de ti. Porque el camino más fácil a las ventas siempre es a través de las emociones, de saber despertar y levantar emociones y los sentidos de las personas, la parte visual y la parte de que sientan y la parte de que puedan visualizar algo. Si volvemos al ejemplo con el que empezamos, Dior le dice un campo de flores y cuando le entrega, le dijo quiero construir un campo de flores, no le dijo quiero un atelier con 15 máquinas de coser y quiero 15 rollos de tela de la mejor seda del mundo y quiero las mejores costureras y 3 modelos de no sé cuánto. No,
Dior le dice, quiero plantar un jardín de flores que haga que las personas vuelvan a soñar y estas son mis semillas. Y cuando le entrega los sketches, los dibujos de los vestidos, le dice, estas son semillas. Qué manera tan visual de poder explicar lo que es una inversión y de pedir dinero, diciendo, vas a estar plantando semillas de un campo lleno de flores. Y eso es lo que las personas van a recordar. Van a recordar tus metáforas, van a recordar tus símbolos, van a recordar tus ejemplos, tus historias y tus anécdotas. Va a ser muy difícil diferenciarte con estándares de otras personas, ejemplos de otras personas, pura tendencia de otras personas que ni siquiera conectan contigo. Va a ser muy difícil diferenciarte con tratando de ser o hacer el podcast como el de tal persona y la empresa como la de tal persona y el producto como el de tal persona y la página web como el de tal persona y las fotos como las de tales personas y la edición de las fotos de tal persona y los quotes como los de tal persona. Y de nuevo, caer en ese rollo a todos nos pasa. Solo tenemos que también saber agrandar este otro instinto natural que es el de ser nosotros mismos y el de subir el volumen y de poder nutrir, agrandar, apostarle a las partes que son súper nuestras y súper únicas y súper que resaltan y son memorables para las personas correctas sin esfuerzo. Y entonces lo más importante ahorita, antes de seguir a los siguientes pasos que ya son más accionables, es que te des cuenta que no vas a encontrar la respuesta tratando de diferenciarte por afuera, pero si te das permiso de sacar tu esencia poco a poco, de una manera estratégica, de una manera de eso se trata una empresa llena de vida, una empresa con alma, una empresa llena de historias y productos, servicios, programas, consultorías que tienen una conexión con algo mucho más profundo, van a ser mucho más memorables para las personas que están buscando eso también. En conclusión, deja de buscar afuera cómo diferenciarte, que es un esfuerzo súper frustrante, un gasto de energía. Y mejor, transfiere esa energía para desempolvar tu esencia que ya existe dentro de ti, de darle espacio a tu esencia, apostarle a tu esencia, agrandarle, nutrirle, alimentarle, hacerle espacio en tu vida para que eso se desborde en tus negocios y en tus creaciones de una manera súper natural. Y el siguiente paso, el paso número 3 de este training es dejar de seguir a todas las personas que sigues de tu industria. Si quieres empezar una empresa digital de maquillaje, deja de seguir a todas las personas que maquillan en tu Instagram. Si quieres empezar una empresa digital de nutrición porque eres nutricionista, haz una completa limpieza. Como una limpieza de closet, vas a entrar a tu Instagram y vas a remover toda persona que es nutricionista. Y no me refiero que les tienes que poner un follow para siempre, les puedes poner en mute. Tú puedes silenciar cuentas para que Instagram te las deje de enseñar. Y el deber ahorita es silenciar en historias y también en posts. Lo que quiero es que desaparezcan de tu día a día, que desaparezcan de tu visión, que estás subconscientemente formando y moldeando tu manera de ver los negocios y tu manera de ver el mundo. Si quieres empezar una empresa digital de maquillaje y todos los días estás viendo 7 tutoriales de maquillaje, estás viendo 700 pedazos de contenido de personas maquillando, obviamente tu cabeza va a decir, hay demasiadas personas haciendo esto, ¿ok? El deber es reemplazar esas cuentas que vas a limpiar en tu closet por un ratito, por unos meses, solo para que notes la diferencia. Sí te aconsejo que le des al menos unos 2 o 3 meses para que de verdad notes y dé frutos el esfuerzo, pero vas a rellenar ahora tu feed de Instagram de otras cosas. Vas a rellenarlo de personas, si vas a maquillar, rellénalo de personas cocinando, rellénalo de personas pintando cuadros, rellénalo de personas vistiéndose, rellénalo de libros, rellénalo de personas haciendo journaling, rellénalo de con otros intereses que tú tengas en tu vida, rellénalo de otras cosas que quieras aprender, rellénalo de otras áreas de tu vida que quieres nutrir. Entonces empieza a seguir personas de relaciones saludables, empieza a seguir personas que hablan de Notion, empieza a seguir personas que hablan de productividad, empieza a seguir personas que hablan de cómo plantar un jardín orgánico. Todo menos maquillaje. Porque para poder nutrir y verdaderamente tener ideas originales y ejemplos, historias y maneras de hablar, maneras de explicar lo que haces, que suenen
más conectadas con tu esencia, porque volvamos a que tú ya tienes una manera original de hablar de maquillaje en este ejemplo. Tú ya tienes una manera de pensar con respecto al maquillaje. Estoy segura que si quieres empezar una empresa digital de maquillaje, maquillas a todas tus amigas, tu mamá te pide que le maquilles antes de salir a un evento, probablemente te pasas todo tu tiempo libre entrando a ver qué maquillaje nuevo hay en Sephora, probablemente te lees todos los reviews de los nuevos productos. Estoy segura que hay ya tanto maquillaje y tantas historias y anécdotas con respecto a esta definición de belleza, al impacto que tiene en tu día, a cómo te sientes, a lo que haces. Estoy segura que tienes rituales y tienes pasos que sigues y tienes rutinas para cuidar de tu piel. Ya tienes muchísimo material en tu vida del cual deberías poder sacar ideas y contenido e historias y maneras de explicar y programas y productos. Pero eso no puede florecer si está llenísima la casa. Como que una de esas casas que está llena de cajas y nadie ha limpiado los closets en años y solo se siguen acumulando las cajas y se siguen acumulando las cosas. Casi no hay espacio para caminar. Eso les pasa a nuestras ideas y eso les pasa a nuestros sueños y eso les pasa a nuestras visiones cuando hay una sobresaturación, y eso alimenta esa guerra interior de la que estábamos hablando antes, ¿verdad? Eso alimenta esa sensación de, no, pero tal persona ya hizo eso y tal persona hizo lo otro y tal persona hizo lo otro, y empieza a ahogar ese fuego interior creativo. Es tu responsabilidad hacer espacio para ese fuego creativo, alimentar ese fuego creativo, alimentar esa visión, alimentar tu visión, alimentar también esas ganas de tu alma de crear algo que no ha existido antes de la manera en la que solo tú lo puedes crear. Pero eso no pasa por accidente. Eso no pasa porque nos tropezamos adelante por coincidencia de la mejor idea y nos tropezamos delante un día sin querer de una manera memorable de hablar de maquillaje. No, tiene que ser nutrido y probablemente va a tomar un montón de intentos y va a tomar un montón de trabajo y va a tomar un montón de tiempo y de atención, y no va a pasar por accidente. Hay una cosa que puse en Twitter hace un par de meses y es: vas a tener un montón de ideas en tu vida y la mayoría de ellas no van a funcionar, no van a servir de nada. La mayoría de esas ideas van a ser completamente desechables y sin mucho valor. Pero entre esas miles de ideas que lleguen a tu vida, habrán un par que te cambien la vida. Y ese par que te cambien la vida hará que todas las anteriores hayan valido la pena y la alegría y el esfuerzo y el tiempo. Asume que vas a tener que tener 100,000 ideas para que una de ellas sea memorable, pero mejor pongámonos ya a crear esas millones de ideas para encontrarnos más rápido con las ideas y las maneras de comunicar y las historias más memorables, porque si algo podemos saber y tenemos súper claro es que va a tomar práctica y va a tomar tiempo y va a tomar esfuerzo y va a tomar atención y va a tomar, igual que un músculo que se fortalece en el gimnasio, mucho tiempo probando y volviéndonos mejores en el arte de escribir, el arte de comunicar, el arte de mejorar las historias que contamos y el arte de mejorar la manera en la que comunicamos de una manera memorable y persuasiva y como que wow, mágica y llena de vida para otras personas. Por primera vez en la historia vivimos en un mundo en el cual nuestro cerebro se está moldeando de maneras tan potentes y tan importantes a través del mundo digital en el que vivimos. Tu Instagram, tu TikTok, cualquier red social en la cual tú pases bastante tiempo, es como la ciudad en la que vives. Es un tipo de ciudad en la que vives. Igual que hay energías en las ciudades, en las cuales hay ciertas ciudades en las que está ok hablar mucho más alto. Hay ciertas ciudades en las cuales, como hablemos de Nueva York, caminas mucho más rápido. Hay energía de como que dale, vamos, ya. Tienes que ir a una velocidad y la velocidad de la ciudad te hace ir más rápido. Hay más frenesí, puede haber una tendencia más de estrés. Hay otras ciudades en las que todo va más lento. Hay otras ciudades en las cuales hay reglas de vestir y hay como protocolos y comportamientos y cosas morales de que algo es correcto o incorrecto. Hay ciudades en las cuales se van a activar partes súper profundas de cosas religiosas para ti. Hay lugares, igual que cuando entras a la casa de tu abuela, no te comportas como cuando entras a la casa de tu mejor amiga, y los lugares, los entornos dictan mucho de lo que pensamos y cómo nos sentimos porque activan y detonan ciertas cosas adentro de nosotros.
espacios y obviamente están influyendo en las ideas que tenemos y en cómo nos sentimos también de lo que hacemos, cómo te sientes de tu producto, cómo te sientes de tu servicio. Si algo sabemos es que manejar una empresa, empezar una empresa, escalar una empresa es algo súper duro y vamos a necesitar de la motivación, vamos a necesitar de la convicción, vamos a necesitar de mucha energía, muchas ganas, vamos a necesitar de ilusión, vamos a necesitar de estos recursos internos que mueven y que son la gasolina para seguir aprendiendo, para no rendirte. Y esos recursos no van a venir de algo que comes, no van a venir de los likes y los followers, van a venir de las cosas que tú haces para estar constantemente conectándote con tu energía creativa, con esa energía y esa visión de algo que todavía no existe, de una manera de ver el cambio, del impacto que quieres tener en el mundo y del impacto que tienen tus ventas, no solo en las personas a quienes les vendes, sino en tu vida, en tu equipo, en todos los proveedores, en toda la ciudad, a nivel de la economía. Y para eso necesitamos tener espacios para ganar esa perspectiva. Y estos espacios ya no son solo lugares físicos, ya no son espacios solo de nuestra casa, ya no es el espacio solo de la ciudad. Yo me siento radicalmente diferente porque cambiamos de clima. Hace 6 semanas estaba en un invierno heavy de Nueva York. Me siento radicalmente diferente solo por el cambio de clima y por la cantidad de espacio. Y entonces no podemos olvidar lo importante que es ser conscientes de cómo estos espacios nos afectan. Estoy segura que conoces una cafetería en la cual no te logras concentrar porque no hay buena luz, porque la silla está un poco incómoda, porque el vibe está como que la música está un poco de techno, como que no te hace clic. Y tal vez hay otra cafetería que literalmente llegas y, o sea, las ideas se te desbordan, te sientes feliz y es simplemente un cambio de entorno. Y entonces es muy importante reconocer cómo ahora la tecnología se ha vuelto un tipo de entorno y tú tienes que estar diseñando y curando y limpiando y siendo muy consciente de si el entorno digital al cual tú estás entrando nos está ayudando a cultivar nuestra originalidad y conexión con nuestra esencia o nos está alejando y está apagando ese fuego. Entonces, este tercer paso súper puntual y es algo que deberías hacer hoy en 30 minutos, no debería tomarte mucho tiempo, va a impactar tu cerebro, va a impactar tu manera de pensar, va a impactar tus ideas, va a mejorar tus ideas para poder fortalecer tu capacidad de pensar, para poder fortalecer tus opiniones, para poder fortalecer tu manera de hacer las cosas, tus puntos de vista, tus anécdotas, tus historias, tus palabras, porque desarrollar tu vocabulario, tu tono va a ser esencial para que puedas ser memorable con tu manera de hablar y que las personas te digan, te escuché en mi cabeza, que es de las mejores cosas que me pueden decir cuando alguien me dice, Isa, te iba a hacer una pregunta, pero ya me contesté con tu propia voz en mi cabeza y es como, yes. Y eso solo se desarrolla con una voz original y una voz única, porque si no, escucharían otras voces en vez de la mía, obviamente. Lo cual nos lleva al cuarto paso y empieza a leer libros de ficción, de cosas completamente alejadas a tu realidad. Y yo sé que es muy común esta historia súper gris de que leer ficción es poco productivo. Especialmente siento que esta es una historia prominente en el mundo del desarrollo personal, que es básicamente si no estás aprendiendo de algo estudiando, estás perdiendo el tiempo. Y yo sé que yo fui víctima de esa historia, de sentir que tenía que usar cada página que leía para estar aprendiendo y como que nutriendo mi intelecto, o caso contrario sentía como que ¿para qué leí? ¿Para qué gasté mi tiempo básicamente en algo así? Esto va también a, por ejemplo, ver shows en Netflix, ver películas. Muchas personas han llegado a mí a decirme, creo que soy muy vaga, creo que me gusta demasiado ver televisión y creo que es algo malo. Y hay que reconocer que estas cosas tienen una manera súper productiva de funcionar para los negocios. Igual que este episodio, literalmente empezamos hablando de un show y solo les pude traer este ejemplo tan conmovedor que me marcó. Le tomé una foto cuando Busak le dice, nunca he escuchado a alguien hablar así. Puse pausa, me quedé pensando sobre el tema, me levantó un montón de ideas y de ahí nace este episodio. Y eso no hubiese podido pasar si yo no me sentaba por un par de horas un día a ver ese show que me moría de ganas de ver. A mí me encanta ver televisión. Y con las novelas es igual. Yo pensaba hace unos años de que, ¿para qué voy a leer una novela?
me parece la cosa menos productiva o tal vez menos eficiente del mundo. Pero ahora tengo una opinión tan fuerte de que leer novelas es de las cosas más productivas que podemos hacer, especialmente cuando son novelas de cosas alejadas a nuestra realidad, especialmente cuando son novelas tal vez de sci-fi, tal vez de realismo mágico, tal vez de cosas de absoluta y completa ficción. Tal vez a mí me encantan las novelas históricas porque me encanta saber que está inspirado en hechos reales, como les conté al principio del episodio, pero obviamente también es importante mezclar, y estoy siendo intencional de mezclar diferentes cosas, diferentes lugares, diferentes culturas, porque es una de las mejores maneras de incrementar tu empatía, de incrementar tu manera de contar historias, de mejorar tu manera de contar historias y de ampliar tu vocabulario, ¿verdad? Para tener una voz más memorable, vamos a tener que seleccionar y curar nuestro vocabulario de una manera que sea natural, que sea auténtica, que venga conectada con nuestra esencia, pero esta esencia que tienes dentro de ti necesita palabras, que son estos envases en los cuales transmitimos algo, ¿verdad? Es como que le das un vaso de agua a una persona, el agua es tu esencia, pero las palabras son el vaso a través del cual le entregas algo. Y para poder estar desarrollando un vocabulario que se diferencia, una manera de hablar y manera de escribir que se diferencia, vamos a tener que estar nutriendo nuestro vocabulario. Lo más probable es que si llevas 3 años siguiendo a 700 personas que maquillan todos los días, vas a terminar hablando como un resumen de todas las personas que sigues. Y esto es algo muy natural, ¿verdad? Como seres humanos, cuando a mí ahora ya se me han pegado miles de dichos nicaragüenses porque mi novio es de ahí. Y ahora que estamos en Miami, me imagino que el Spanglish va a ser mucho más prominente que hablar solo inglés cuando salimos de la casa. Y a mi novio también se le han pegado mis dichos quiteños y ahora cuando tiene frío dice achachay y dice chuchaqui y son palabras tan ecuatorianas. Y esto es natural, ¿verdad? Cuando tienes un grupo de amigas, todas hablan de una manera súper similar y es algo hermoso porque también tiene ese lado, así hablo naturalmente, ¿verdad? Y eso es hermoso e importante para los negocios, para que sea sostenible. Sin embargo, hay el otro ingrediente que es estar nutriendo nuestro cerebro, estar literalmente alimentándole con calidad de vegetales orgánicos, porque nuestro cerebro está creando cosas como una fábrica y depende de qué materia prima le estamos dando. Los libros de ficción lo que hacen es incrementar tu empatía. Esto lo leí en un estudio, me parece, de que leer ficción incrementa tu capacidad de ser empático. Y la empatía, ya sabemos, es la capacidad de ponerte en los zapatos de otra persona. En un libro de ficción bien escrito, tú ves el mundo, no, lo más probable es que a través de muchos personajes, a través de muchos puntos de vista, a través de personas de 75 años, a través de la percepción de un niño, a través de la percepción de un dragón, a través de la percepción de una hada madrina, y esa capacidad de ver el mundo a través de puntos de vista que nunca antes lo habías hecho, porque obviamente no eres un dragón y no eres un unicornio y no eres un guerrero de 1700 en la China, como que es esa capacidad lo que nos permite agrandar nuestro lente a través del cual vemos el mundo. Es una manera tan eficiente, tan asequible, tan rápida y tan ágil de darle a tu cerebro palabras, puntos de vista, experiencias, sensaciones y descripciones de cosas que uno, lo más probable es que no has vivido y dos, jamás vas a vivir porque no te vas a convertir en un dragón para poderme describir y usar palabras de cómo se siente ser dragón. Pero los escritores ya hicieron mucho de ese trabajo para ti. Un buen libro lo que hace es describir cosas para que te las puedas imaginar. Y ahora lo único que tenemos que hacer es entrar en una librería, comprar un libro por $15 y sacar una cantidad gigante de ideas y de palabras y de vocabulario y de historias y de imágenes y de sensaciones, porque un buen libro lo que hace es hacerte sentir cosas, y cuando logras sentir también una gama más grande, más amplia, más profunda de emociones y de sensaciones, te vas a volver en un mejor comunicador y mejor comunicadora. Tu capacidad para usar las palabras precisas para describir lo que haces, para describir tu producto, para describir el impacto que tiene y para qué sirve y por qué es mejor y su calidad y su propósito y su alma va a incrementar. Porque, oh sorpresa, no vas a ser memorable saliendo a redes sociales a decir: hola, cómprame, tengo la mejor calidad. Hola, cómprame, mi producto 2x1 el día de hoy. Hola, cómprame, hola, te vendo, hola, te vendo. Vamos a tener que lograr ganarnos esa reacción y esa chispa que Dior logra con Bussac cuando él le dice: nunca he escuchado a alguien hablar
de esa manera. La buena noticia es que tú ya sabes hablar de una manera que nadie más sabe hablar y solo se trata de aprender y encontrar las herramientas y los entornos y de subirle el volumen, de fortalecer esa destreza para usarlo, para usar ese músculo, porque ya existe dentro de ti. Y el quinto punto es hacer journaling todos los días, escribir todos los días. Y esto es una como segunda partecita de esto de los libros, pero tiene una función muy puntual cuando se trata de los negocios. Es escribir todas las mañanas. Lo que hace es aclara tu mente. El ejemplo que yo siempre uso en mi cabeza para los días que no escribo porque no tengo tiempo por alguna razón o porque me da pereza, que no son muchos días porque la verdad es que se ha vuelto tan necesario para poder funcionar que literal es como si no lo hago, paso todo el día sintiendo que me olvidé algo y no sé qué es. Como cuando te vas de viaje y dices, creo que se me olvidó algo, pero no me acuerdo que me olvidé y yo sé que me voy a dar cuenta en un par de días. Esa sensación de como que algo me falta, pero no sé qué es. O una sensación de estar manejando con el parabrisas sucio, ¿ok? Cuando escribes y haces un hábito de la escritura diaria, lo que estás haciendo es limpiando tu parabrisas antes de salir a manejar. Y entonces no es que está cambiando lo que está pasando en tu vida, no es que está cambiando las cosas difíciles o las cosas hermosas. Lo que sí está cambiando es los ojos que utilizas para ver y para observar y también para experimentar por tu entorno interior. De nuevo, estamos hablando de que para tener una voz memorable, una historia memorable, un producto memorable, vas a tener que tener claridad por dentro. Un cliente confundido nunca compra y tú no le puedes guiar y dar claridad a un cliente si estás revuelta de confusión internamente y con esa guerra interior de pero tal persona ya hizo esto y tal persona ya hizo esto y tal persona ya hizo esto. Esa guerra interior está quitándote ventas y entonces tenemos que hacer lo más posible y lo mejor que podamos para limpiar nuestros recursos internos, limpiar este parabrisas a través del cual estamos viendo el mundo y viendo los negocios y viendo a las redes sociales. Y escribir todos los días es un ejercicio de ayudarte a distilar y reducir y fortalecer tus opiniones y tus pensamientos, lo cual va a ser una destreza base y necesaria y un pilar para que tú puedas desarrollar puntos de vista y opiniones y visiones e historias y esta voz, este storytelling, este copywriting, estas palabras, este uso persuasivo y carismático y cautivante, por decirlo así, de lo que vendes, de tu marca, de tu visión y del cambio que quieres ver en el mundo a través de el negocio o las destrezas que tú tienes o los servicios que quieres vivir. Y escribir todos los días también te ayuda a fortalecer la voz innata que ya tienes dentro de ti. Te ayuda a confiar en que tienes mucho que decir, te da evidencia de la cantidad de pensamientos que ya pasan por tu cabeza todos los días. Te ayuda a verlo también externamente, ¿verdad? Cuando escribes todas las mañanas, ves la tinta sobre el papel y ves las páginas llenas. Y creo que eso nos da mucha confianza como empresarias y empresarios de la cantidad de pensamientos que ya tenemos, la cantidad de historias que ya tenemos, la cantidad de palabras que ya tenemos, la cantidad de cosas que tenemos dentro que podemos decir y que queremos decir, y nos ayuda obviamente solo de manera muy natural a contar mejores historias porque nos estamos contando historias todos los días. Así sea solo describir tu resentimiento de tu ex. Estás describiendo y estás poniendo en palabras emociones. Y recordemos que la admiración intelectual muchas veces está conectada con lo que le hiciste sentir a una persona. Una persona va a admirar tu cerebro no solo por lo que sabes, sino por cómo lo aplicas, por cómo lo usas, por cómo lo usas cuando está difícil la cosa, por cómo lo usas para levantarte, por cómo usas la teoría o el producto en los momentos en los que más cuesta, y eso va a venir de también estar en más cercano contacto con tus emociones. Para poder levantar y despertar esas emociones en tus clientes, tienes que tú saber cómo hacerlo también dentro de ti. Y entonces el journaling diario es una de las mejores estrategias para seguir mejorando y creando una voz memorable, una marca memorable y diferenciarte naturalmente. Volverte mejor comunicadora te va a hacer más memorable naturalmente por efecto secundario. Y entonces, en vez de preguntar cómo me diferencio, mejor hablemos de cómo fortalecemos tu voz, cómo fortalecemos tu mensaje, cómo fortalecemos tus ejemplos, cómo fortalecemos tus ideas, cómo despertamos y nutrimos a tu cerebro para que naturalmente cree mejores ideas cada mes y cada año. Y el último punto, el sexto punto con el cual vamos a terminar y vamos a cerrar hoy es: anda a vivir cosas interesantes en tu vida real. Y siento que a veces es tan fácil perdernos en
el contenido que estamos viendo, las 800 vidas con las que nos estamos comparando, que se nos olvida el origen de las mejores ideas, del mejor contenido, de las mejores historias, de los mejores negocios, de los mejores productos, están en la vida real. Y una de las maneras más hermosas de comandar admiración intelectual es de usar ejemplos que nadie más utiliza de la manera en la que nadie más los utiliza. Y esto no es algo que se tiene que buscar afuera, es algo que ya existe dentro de tu vida. Y volviendo al ejemplo de Dior, él usa el ejemplo de las flores. Y en el show enseñan que las flores eran la conexión de él con su mamá que murió cuando él era muy pequeño. Y su mamá tenía un jardín de rosas. Y su primer perfume que él crea, que creo que fue una de las claves de cómo llegó al estrellato, fue que él trató de encapsular cómo olía el jardín de su mamá cuando era chiquito en un perfume. Y el ejemplo que él usa de las flores venía de este jardín, venía de las flores que acababan de llevar a la estación de tren, ¿verdad? De un momento tan conmovedor y tan doloroso y tan fuerte y tan crudo. ¿Y qué tienen que ver las flores con empezar un atelier y con una inversión? Ahora decimos, obvio que tienen que ver, o sea, Dior y las flores y su ropa y lo que sea. En ese momento no tenían nada que ver. Y así es como suenas cuando dices, pero ¿qué va a tener que ver la comida con las ventas? ¿Verdad? Si tú entras a mi página web de Vender sin Vender, tenemos medio que un meme de un pancake mal hecho y quemado. Y así es como se siente salir sin una estrategia de vender sin vender al mundo versus un pancake todo fluffy y una torre de pancakes con mantequilla. Y yo uso muchísimos ejemplos de comida porque es un lenguaje súper fácil para mi creatividad, Yo crecí alrededor de comida. Mi abuela cocinaba increíble, mi mamá cocina increíble, mis papás tienen un restaurante. Yo hice un libro de recetas, cocino todos los días. La comida es un acceso a la creatividad para mí. Fue como empecé mi empresa digital, cocinando todos los días en Instagram. Los primeros 600 posts de mi Instagram fueron comida. Y son esos temas y esos ángulos y esas maneras súper originales de usar ejemplos y de explicar las cosas que te van a volver más memorable. Y entonces, si estás tratando de empezar tu empresa digital de maquillaje, tal vez lo que te va a volver memorable es hablarme de un huerto orgánico, o tal vez es hablarme de las clases de Zumba en las cuales te metiste, o tal vez es hablarme del tango argentino que tus abuelos bailaban y que ahora tú quieres retomar, o tal vez es hablarme del diseño de interiores, pero con ejemplos de música. Tal vez te gusta tocar guitarra y si volvemos al ejemplo, al caso de estudio que hicimos de Anine Bing en unos episodios atrás de ahí también hablamos de cómo ella está volviendo memorable a sus campañas de marketing que son de ropa también a través de ella cantar, de ella tocar su guitarra y componer música. Y es algo que tú dirías, pero ¿por qué la CEO de un imperio de moda estaría usando su tiempo para grabar un disco? Son esas las cosas que te van a hacer memorable. Y esta historia tan gris y tan limitante que dice, si vas a maquillar, lo único que puedes hacer es maquillar, lo único de lo que puedes hablar es maquillar, necesitas un nicho, necesitas enfocarte en un nicho por el resto de tu vida. O sea, a la miércoles los nichos. Concéntrate en nutrir tu esencia. Esto no significa vuélvete una persona que todos los días habla de algo diferente sin estrategia. La estrategia de negocios es una estrategia de negocios. A lo que me refiero es que tu voz memorable va a tener que agarrar energía, ingredientes, colores, facetas, tonos y una gama de ideas y ejemplos y palabras de todas las cosas interesantes que también están pasando en tu vida. Ninguno de tus clientes es un robot. Ninguno de tus clientes tiene un solo interés. Ninguno de tus clientes le gusta una sola cosa. Ninguno de tus clientes piensa en una sola cosa todo el día. La manera de ganarte el corazón de una persona no va a ser a punto de teoría, no va a ser a punto de enseñarle lo que sabes y enseñarle lo que sabes. Va a ser de cómo lo explicas, va a venir de los símbolos que utilizas, va a venir de los ejemplos que usas para cautivar y ganarte su atención. Recuerda
nada que en redes sociales sí, el contenido es técnicamente gratuito, pero no es tan gratuito. Nosotros somos el producto. Redes sociales, los dueños de estas redes sociales nos emplean a nosotros para mantener a las personas cautivadas ya dentro del app, número 1. Número 2 es el acceso a nuestra atención, lo que es dinero, lo que se transforma en ventas. Ganarte la atención de alguien a través del contenido gratuito no es gratis. Que una persona te escuche, te está entregando una de sus monedas y uno de sus recursos más valiosos y más limitados, que es su atención y es su tiempo. Y para eso vas a tener que, obviamente, traer maneras únicas de explicar de lo que haces y de usar esos ejemplos. Y la mejor manera es nutrir las otras áreas de tu vida que también no tienen nada que ver con lo que haces. Entonces, si vas a vender maquillaje, tal vez lo que falta es que vayas a bailar tango, o tal vez lo que falta es que vayas a pintar un cuadro, o tal vez lo que falta es que vayas a leer una novela histórica de la guerra, o tal vez lo que falta es que vayas a hacer una caminata con tu pareja de noche en vez de estar en TikTok por 1 hora más al día. Y entonces tus redes sociales, tu contenido, tu empresa, tu marketing, tus ofertas, tus productos, tus campañas, no pueden ir más allá que tú, no pueden ir más allá de tus ideas, no pueden ir más allá de lo que hay en la vida. Y entonces, si nutrimos nuestra vida, si nutrimos nuestro cerebro, si nutrimos la variedad y la gama de experiencias que estamos teniendo y a la cual nos estamos poniendo, los lugares en los que nos estamos colocando, va a venir de salir de tu zona de confort, va a ir de ir a esa invitación que te da pereza ir, va a ir de ir a ese club de libro en el que no conoces a nadie, va a ir de agarrar un libro de un género en el que te incomoda un poco estar, va a ir de ver una película que tú tal vez pensaste no me gustan las películas de miedo, resulta que te encantan, y va a venir de explorar diferentes facetas de ti y diferentes lugares en los que especialmente te sientas principiante. Si seguimos con el ejemplo de que quieres empezar tu empresa digital de maquillaje, tal vez lo que va a faltar es que te coloques en lugares en donde no sabes nada, en donde otras personas te enseñan. Tal vez lo que va a nutrir ese cerebro y te va a dar esas chispas va a ser ir a una clase de yoga, porque eres la persona menos flexible del mundo y tal vez eso va a inspirar un nuevo aire y una nueva perspectiva y una nueva manera de conectarte con ese deseo y esa energía vital y esas ganas de hablar y esas ganas de comunicar y esas ideas que se desbordan. Entonces, tal vez se trata de cambiar tu ejercicio que estás haciendo, tal vez se trata de vestirte un poco diferente, tal vez se trata de maquillarte un poco diferente, tal vez se trata de leer un diferente tipo de libro, tal vez se trata, si tienes acceso, a irte a una ciudad completamente diferente, a estar en contacto con otra cultura, a ir a un restaurante de una comida que no has probado, si tienes acceso a tener conversaciones con personas que piensan radicalmente diferente a ti. Tal vez se trata de leer foros y leer artículos y leer periódicos de personas ideológicamente contrastantes con lo tuyo, con la manera en la que tú piensas o la religión en la que tú creciste o el sistema de pensamiento y el paradigma de sea moralidad o sea de negocios o sea profesional en el cual tú vives. Y entonces esa es una manera muy natural y muy integrada y muy simple y directa de incrementar de nuevo esta gama y este archivo de palabras y de ideas y de ejemplos que vas a tener para traer a la mesa, para también inspirar diferentes partes de tu cerebro y diferentes partes de literalmente tu cuerpo que se van a aprender, que se van a prender este fuego que antes no se estaba prendiendo porque pasabas todo el día pensando en una sola cosa, en un solo nicho, en un solo cliente y consumiendo el mismo contenido y leyendo las mismas cosas que siempre y quedándote adentro de este perímetro que se termina convirtiendo en medio de una jaula creativa porque no está entrando sol y no están cambiando los paisajes y no está viendo movimiento. Ahí es cuando se empiezan a estancar las ideas y se empiezan a estancar y volver como pegajosas como arena movediza. Cuando yo era chiquita, una de las cosas que más miedo me daba era la arena movediza. Yo me acuerdo de chiquita irme a dormir a veces rezando que si algún día me encuentro con arena movediza, por favor logre salir. No sé de dónde salió esto, no me pregunten. Por favor díganme si alguien más tenía esta fobia tan rara y tan loca a la arena movediza. Pero así es como se empieza a sentir crear contenido y vender y escribir de tu producto cuando está pesado y denso y caducado y aburrido. Si tú estás aburrida con tu propio discurso de ventas, no va a tener esa chispa, no va a tener esa vida. Y si bien vamos a ser súper repetitivos
para nosotros en nuestra cabeza con lo que vendemos, ¿verdad? Porque tú vas a estar pensando mucho más en lo que haces que tus clientes. Sí tiene un tinte de aburridamente predecible, como decimos en Códigos de Abundancia con nuestra relación con el dinero. Si quieres ser tan buena en lo que haces que se vuelva un poco aburridamente predecible con tu manera de dar excelentes ejemplos o tu manera de dar excelentes historias, y en tu cabeza muchas veces sí se va a sentir repetitivo, porque sí es lo que haces todos los días y en lo que piensas todos los días. Pero cuando hablo de ese aburrido estancado de la arena movediza, es como cuando tus recursos internos están tan bajos y tan decaídos y estás como que en esa guerra interior de ya todo el mundo hizo todo y ya no hay nada original que decir, y es un estado interior donde hay muy poco espacio para crear y muy pocas ganas para crear y para subirle el volumen a esa voz persuasiva y memorable y cautivante. Sentada en el sillón, en Instagram, 8 horas al día, adictos todos al celular, adictos todos al contenido que de una u otra manera tu algoritmo es una cámara de eco que empieza a replicarte lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Es súper perezoso de nuestra parte y súper aburrido y predecible que el paisaje interior y nuestro paisaje intelectual se va a volver bien se va a volver bien como beige, se va a volver bien blanco y negro con un gris y sin esa vida y sin ese pulso. Vamos a necesitar volver a activar nuestra vida, esas burbujas, como las burbujas de una copa de champán que se desbordan o una Coca-Cola que recién abres, ¿verdad? Así es como se siente cuando creas contenido y hablas de lo que haces, bien recargado de adentro para afuera. Y estas son algunas de mis maneras favoritas para mejorar tu comunicación, para mejorar la potencia de tus mensajes y de tus historias y de tu contenido y de tu manera de vender. La admiración intelectual solo se puede comandar cuando cultivas y desarrollas maneras únicas de hablar, maneras únicas de escribir, de contar, agrandando tu vocabulario, cultivando ideas, conexiones y temas de una manera que ya es única porque eres tú y tejiendo mundos que nadie más ha tejido. Pero aquí la clave, vamos a cerrar con un poco del tema con el que empezamos, y es que desarrollar esa manera única de hablar no viene de algo que compras afuera. Viene de algo que fortaleces, nutres, alimentas, agrandas y fortaleces dentro. Ya tu voz auténtica existe dentro de ti. Ya hay historias conectadas con tu esencia, un vocabulario súper integrado, una manera súper auténtica de hablar y de contar y de vender. Ya existe dentro de ti porque tú ya eres única. Tú ya eres único, tu cerebro es único, tu manera de ver el mundo es única. Y la combinación en este archivo gigante de diferentes semillitas que han existido a lo largo de tu vida, de las cuales podemos sacar y hacer magia en tu empresa, en tu negocio, en tu contenido, ya está dentro de ti. Y entonces quiero cerrar solo enfatizando cómo la respuesta a todo esto va a estar dentro de ti para que se desborde de una manera sostenible, porque lo más estable es lo que eres. Lo más estable es tu autenticidad, lo más estable es tu originalidad, lo más estable es tu personalidad, en lo que siempre vas a poder recaer y en lo que siempre vas a poder confiar, mucho más que estas tendencias y estos hypes y estos extremos de como que ahora nos encanta esto y mañana nos encanta esto. Y algo muy diferente es que tu esencia sigue evolucionando, ¿verdad? Que tu esencia siga explorando diferentes gustos, que tu esencia y tu personalidad te des permiso de una manera tan hermosa y llena de amor de también evolucionar y cambiar, y de también explorar diferentes intereses y de también tener un montón de cosas que te obsesionan por diferentes épocas, pero hacerlo teniendo tu propia espalda y defendiendo tu propia espalda y cuidando tu espacio y cuidando tu voz y cuidando tu manera de pensar autónomamente, independientemente, de desconectarte de todos estos enchufes y vampiros energéticos y de estos enchufes que dicen para hablar de espiritualidad tienes que sonar así, para hablar de finanzas tienes que hablar así, para hablar de maquillaje tienes que hablar así, para hablar de moda tienes que hablar así. Lo que va a comandar admiración intelectual es que tú digas, hey, aquí como que falta que hablemos un poco más de esto, hey, como que en esta industria nos faltan mejores maneras de explicar esto, hey, como que a esta industria ya le toca como que mejorar un poquito por aquí, hey, como que estas palabras ya están un poco cliché, mejor actualicemos y utilicemos nuevas maneras de expresar lo que decimos, en vez de volvernos una cosa diluida de
todo lo que estamos consumiendo. Entonces, esto sí toma este proceso y todos los pasos que dije. No es un switch, no es como que un chip que te implantas y, la Isa ya me dio la respuesta y mañana amanezco de una manera de diferenciarme. Va a venir de diferenciar tu cerebro y de desarrollar esta capacidad para pensar tú y para desarrollar este intelecto y esta manera única de ver el mundo que ya tienes, pero que se empieza a desgastar y que se empieza a anular y que se empieza a atrofiar como los músculos que nunca usamos. Y tenemos que intencionalmente colocarnos en este tipo de situaciones, tomar este tipo de decisiones, agarrar esa novela, agarrar un journal y enfrentar la página en blanco aunque no queramos, hacer estas cosas incómodas en la vida real, salir de esa zona de confort, agrandar la zona de confort, inscribirte en un curso de algo completamente diferente a lo que haces, conversar con una persona que pensabas que te cae mal, hacer un tipo de ejercicio en el que te sientes literalmente ridícula de lo mala que eres, porque es solo en esas circunstancias en las cuales vas a ver lo grande que es el mundo, lo mucho que queda por hacer y cuánto queda por crear y cuánto tienes tú para aportar. Así que les dejo con eso este episodio. Me voy a ir a terminar los últimos detalles porque mañana vamos a hacer la campaña y las fotos para la nueva página y el nuevo branding de Vender Sin Vender. En Vender Sin Vender, obviamente, vamos a estar hablando de todos estos temas y uno de los pilares de ese programa es comandar admiración intelectual, porque esa es la mejor manera de que alguien te diga, por favor, déjame pagarte, ¿cómo hago para trabajar contigo? Es ganándote ese espacio en el cerebro de alguien. Así que me voy inspiradísima de este episodio. La campaña está súper divertida. Es la primera vez que hacemos un shoot específicamente para este programa. Les estoy enseñando todo en las historias de Instagram. Ya les quiero enseñar cómo queda, pero la lista de espera para ese programa ya está abierta y puedes conseguir un cupón de $77, el único cupón disponible para Vender Sin Vender. Es la única edición del año. Le estamos dando un mega glow up al programa que no tienen ni la más mínima idea de lo que nos espera. Las personas que van a estar en Vender Sin Vender o ya han estado, se les va a actualizar inmediatamente con el nuevo material, pero estoy muy emocionada de empezar en junio con este programa de mi metodología de ventas, que como puedes ver es completamente diferente a todo lo que otras personas hablan y dicen de ventas. Así que estoy muy emocionada porque vamos a hablar mucho de persuasión, de una voz memorable, de historias persuasivas, historias cautivantes y todos estos ingredientes de los cuales hablamos hoy, pero ya a un nivel de estrategia de ventas y obviamente a un nivel de estrategias de negocios. Pero estos pasos de los cuales hablamos hoy son una gran manera de ya dejar el terreno y como que aplanar el terreno para construir y aprender a vender sin vender de una manera soberana, poderosa y potente. Así que les dejo el link para registrarse en la lista de espera y conseguir ese cupón en las notas, o puedes entrar a isagarcia.online/vender. Y les dejo con eso. Nos vemos en el próximo episodio de Mi Mejor Versión Podcast. Les quiero mucho y que tengan una excelente tarde, mañana, noche.